este, de qué podemos crear o qué podemos hacer para alimentarlos sanamente en nuestras casas en estos tiempos de pandemia. Sí les vamos a pedir, por favor, antes de iniciar la charla, es una charla interactiva, ¿verdad? Entonces también vamos a pedirles que participen con nosotros al final de las recetas, enviándonos sus videos de ustedes haciendo la receta para que se ganen unos premios que tenemos ahí, por ahí para ustedes. Creo que, bueno, Mónica, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Ah, ok. Ya podemos dar inicio con la charla. Sí, claro, Caro, ya tenemos personas participantes. Buenos días a todos y todas. Ok, buenos días a todas y a todos los que nos están acompañando. Entonces quiero presentarles ahora para dar inicio con la charla sobre meriendas saludables a Gabriela Gartín Castro, que es licenciada en nutrición. Ella trabaja, bueno, para Nutristilos, ¿verdad? Se desempeña ahí y brinda programas de nutrición virtuales a empresas. Ella también está certificada en la aplicación de nutrición personalizada basada en el ADN de las personas. Y entonces se hacen unas pruebas de ADN y de acuerdo a los resultados se adapta el plan alimentario. También tiene una certificación en el método no dieta y es miembro de la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y de Pérdida de Alimentos. Los dejo con Gabriela para que ella pues, nos dé esta charla y los invito nuevamente y las invito nuevamente a participar de los retos que vamos a tener hoy porque hay unos premios muy buenos. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Carolina. ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí, perfecto, gracias. ok, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes este ratito y muy emocionada de que ustedes puedan tener también un poquito de conocimiento con respecto a lo que son meriendas saludables, que tienen mucho que ver y mucho impacto también en nuestra salud. A veces la mala selección de meriendas nos puede llevar también a un estado nutricional no tan bueno. Entonces, más bien, muchísimas gracias a los que se han unido y los que están por unirse, ¿verdad? Para que aquí se vea el interés que tienen las personas por mejorar su estado de salud, ¿verdad? Carolina, si me ayuda con la presentación. La siguiente. Ok. Bueno, antes de iniciar con el tema ya de meriendas saludables, quiero empezar un poquito con por qué es importante, ¿verdad? La justificación de por qué debemos también hacer estos cambios en lo que son hábitos alimentarios y principalmente debido a los cambios que hemos tenido durante la pandemia. Hemos visto también que los estilos de vida durante la pandemia han cambiado significativamente. Para muchos, ¿verdad? Más que todos los que hemos tenido que cambiar al tipo de trabajo por teletrabajo, pues lo que es la actividad física ha disminuido bastante, ¿verdad? Ya no tenemos que salir de casa, bueno, alistarnos, salir de casa, ya sea en bus o en carro, llegar al trabajo, subir gradas, cuando estamos en el trabajo, movernos de una oficina a otra, también en el tiempo de comida, salir, buscar la comida, ¿verdad? Entonces es menos movimiento. Ahora prácticamente nos quedamos en la casa. Muchas veces, muchas personas se quedan incluso trabajando en el cuarto, ¿verdad? A veces tienen ahí mismo el escritorio y ahí mismo trabajan. Entonces el movimiento se ha reducido muchísimo. Según una encuesta que realizó el Colegio de Nutricionistas, se vio que más o menos el 40% de las personas han disminuido la actividad física. Entonces esto es una parte muy importante porque la actividad física está muy ligada también a estados de ánimo, perdón, a estados nutricionales, ¿verdad? Deficientes. Entonces es muy importante ver cómo hacemos para ponernos un poquito más en movimiento. También se ha visto con esta encuesta, ¿verdad?, que la alimentación varió muchísimo. Más que todos hubo cambios en los hábitos alimentarios. Muchas personas empezaron a comer más de lo que son los grupos de harinas, ¿verdad? Por ejemplo, más o menos se midió que un 47% de las personas están consumiendo más harinas y también aproximadamente un 12% están aumentando lo que son las bebidas alcohólicas. Y esto
podría deberse muchísimo al estrés y la ansiedad que nos ha provocado esta pandemia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema, porque también en muchos casos el tema de comer por placer viene a desarrollarse en este tipo de momentos, ¿verdad? O de épocas. Entonces es muy importante porque muchas personas recurren a la comida como una herramienta de descarga emocional y esto está muy ligado a los sistemas de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que trabaja en los centros de placer del cerebro y nos conecta con esas actividades que nos producen placer. Entre ellas está la comida y también las bebidas alcohólicas. Entonces, a nosotros tal vez no tener tantas actividades o hemos variado tanto esas actividades que normalmente hacíamos, que nos producían un poquito más de dopamina, nos mantenían más con actividades que nos daban placer, por ejemplo, salir, ir al cine, no sé, cosas que a cada uno de ustedes les pueda gustar, que los hacía sentir felices, ahora prácticamente hemos tenido que quitar todas esas actividades. Entonces, ¿qué ha pasado? Buscamos cómo lograr, ¿verdad? Ese placer y muchas veces recurrimos a la comida, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. Además, también algo que hay que tener mucho cuidado es que muchas veces algunas personas pueden tener variaciones genéticas que alteran el circuito de recompensa. Entonces, hay personas que son más propensas a esta impulsividad por la comida y es precisamente que también eso lo vamos a ver en el ADN de cada persona, que tenemos ahí alteraciones en algunas variaciones genéticas que nos llevan a comer de más. En cuanto a también otro dato que se vio fue en los cambios en los hábitos de sueño, ¿verdad? Se vio que más o menos el 60% de las personas cambiaron sus hábitos de sueño, padecían de insomnio. Entonces esto es algo muy importante porque esto también nos lleva a variar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si yo no duermo, voy a amanecer muy cansada y probablemente no voy a tener energía para hacer ejercicio o actividad física. Igualmente, se cambian los horarios de comida. A veces, si yo a las 12 de la medianoche estoy despierta, puede ser que me dé hambre y me pongo a comer. Y normalmente a esa hora no es que me voy a poner a picar frutas, sino que vamos a abrir la alacena y si lo que hay son galletas, eso es lo que vamos a comer. Entonces, todo esto nos ha llevado también a variar, ¿verdad? Todos esos cambios alimentarios, todos esos cambios en lo que es la actividad física y todo esto nos está llevando también al aumento de peso corporal, que hemos visto también que aproximadamente el 30% de las personas durante la pandemia han aumentado de peso, ¿verdad? Entonces espero que no sea el caso de ustedes. Si es así, entonces busquemos formas para ir mejorándolo, ¿verdad? Porque es importantísimo. Siguiente. Ok, esto también es muy importante porque ahora que venimos con estos datos de la pandemia, ya teníamos además una realidad nacional, ¿verdad? Entonces, antes de la pandemia, en un estudio que se hizo, un estudio latinoamericano de nutrición y salud que se llama ELANS, ¿verdad? Por sus siglas, en este estudio se reveló que el 63% de la población costarricense tiene sobrepeso u obesidad. Eso es demasiado, más de la mitad. Y las mujeres son las más afectadas. Más o menos el 69% de las mujeres están padeciendo de sobrepeso u obesidad y en el caso de los hombres un 57%. Entonces, como vemos, vamos para arriba. Esto es un dato muy importante que necesitamos empezar a hacer cambios. Sabemos que la obesidad ya es una enfermedad, pero además está muy relacionada con otras enfermedades. Entonces, es un factor de riesgo también para padecer diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón y también algunos tipos de cáncer. Entonces, es importante también empezar a hacer un cambio en este momento. Esas personas que durante la pandemia tal vez han variado esos hábitos alimentarios y han empezado a subir de peso, es el momento de hacer un stop, ¿verdad? Ahí, para empezar a hacer esos cambios que necesitamos y recuperar el peso que teníamos antes de la pandemia. Y si en ese momento aún así lo teníamos alto, entonces empezar a cambiar para seguir disminuyendo. Aquí no es un tema de verme bonito o verme bonita, es un tema de salud, porque la obesidad está muy relacionado con muchísimas enfermedades. También es como lo vemos ahora con la enfermedad, con la pandemia, la COVID, ¿verdad? Que las personas que tienen obesidad tienen mayor riesgo a empeorar, ¿verdad? Entonces también a llegar a cuidados intensivos y también de morir. Entonces esto es una enfermedad que necesitamos empezar a atacar, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros desde nuestra forma personal, desde nuestros hábitos, tenemos la responsabilidad de hacernos, de
hacer todos estos cambios que ustedes necesiten para ir mejorando, ¿verdad? Entonces, en este estudio de Elans también logramos ver que el índice de masa corporal, que es un indicador que nosotros usamos para saber si una persona está en sobrepeso, está en un peso normal o está en obesidad, ¿verdad? Es como la categoría que vamos a ubicar a cada persona. Con este estudio logramos ver que el IMC aumenta al aumentar la edad. Con esto sí no podemos hacer mucho, ¿verdad? Obviamente nos vamos a ir envejeciendo. Al disminuir la actividad física, aquí sí tenemos un poder de hacer un cambio. Si somos sedentarios, entonces ahí tenemos que empezar a caminar, a hacer actividades poco a poco hasta que podamos hacer un ejercicio que nos guste también. Y ojalá siempre buscar un profesional que nos ayude para evitar lesiones, porque muchas veces empezamos a hacer actividad física, nos emocionamos tanto, hacemos más de la cuenta y al final nos lesionamos, entonces pasamos más tiempo en cama recuperándonos de esa lesión y no nos sirvió todo el ejercicio que habíamos hecho. Otro dato importante acá es que el IMC aumenta cuando disminuye el nivel educativo. Entonces, este también es un dato que podemos variar. Obviamente, entre más nivel educativo tengamos, más información vamos a tener y vamos a poder también utilizar esa información a favor de nosotros mismos. El siguiente. Ok. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más en el tema de las meriendas saludables porque es una forma de que nosotros iniciemos el cambio, estos que acabamos de ver, ¿verdad? Empezar con pequeñas cositas nos puede ayudar muchísimo. Entonces podemos iniciar con lo que son las meriendas saludables. Siguiente. Ok, vamos a ver, el término de meriendas saludables es muy importante porque a veces lo confundimos un poquito. Entonces, son pequeños tiempos de comida que cubren entre un 10 y un 15% de la ingesta diaria. Eso es muy importante porque a veces vemos personas haciendo meriendas que son casi como un almuerzo. Y de eso no se trata, ¿verdad? Se trata más bien de comer algo poquito para complementar muy bien la alimentación, introducir esos alimentos que tal vez en el almuerzo o en la cena no vamos a comer y poder así hacer una variedad de alimentos y también balance en lo que es el consumo diario. Según el estudio que estamos hablando, Elans, los ticos consumimos más energía en la merienda que en el desayuno. O sea, estamos comiendo más comida, cuando es más comida o comida más energética, ¿verdad? Con más concentración de energía en las meriendas que cuando desayunamos. Muchas veces hasta nos brincamos el desayuno. Entonces, estos son datos importantes para que ustedes lo tomen en cuenta. Siguiente. Ok, entonces, estos son algunos puntos para lograr una merienda saludable. Esto es muy importante para que ustedes vayan haciendo los cambios en su casa, para que vayan viendo cómo pueden ir introduciendo las meriendas saludables en sus casas. Entonces, el primer punto sería un ambiente seguro. Esto es muy importante porque el ambiente seguro se refiere a tener los alimentos en la casa que más nos favorecen. Y esos alimentos que tal vez sabemos que cuando los tenemos me los como todos y que además no me aportan muchos nutrientes, aportan muchísimas calorías y nos invitan a comer de más, esos alimentos es mejor no tenerlos siempre en la casa. Por ejemplo, comida que es muy procesada, que le llaman ultraprocesada, normalmente no traen tantos nutrientes como un alimento natural. Entonces esos alimentos deberíamos de consumirlos solo de vez en cuando y en la casa no tenerlos porque nos invitan a comer y si nosotros abrimos la alacena y ahí está ese paquetito, nos van a dar ganas de comerlo y probablemente lo vamos a abrir y probablemente ya abierto nos comemos todo el paquete por diferentes razones, que porque ya me dieron más ganas, que si lo dejo abierto se pone añejo, entonces mejor me lo como, ¿verdad? Y vamos consumiendo cada vez mayor cantidad. Otro punto es la porción justa, ¿verdad? Como les decía ahora, es el 10% de lo que nosotros consumimos diariamente. Por ejemplo, una persona que consume 2.000 calorías al día, apenas 200 calorías van a representar el tiempo de la merienda. Entonces no deberíamos de aumentarnos o pasarnos en eso, ¿verdad? Entonces siempre buscar que la porción sea pequeña y que sea adecuada. En cuanto a que sean, el otro punto importantísimo, yo creo que el más importante es que sean nutritivas y balanceadas. Vamos a buscar alimentos que sabemos que nos van a aportar muchos nutrientes, muchas vitaminas, minerales, fibra, ¿verdad? Que nos ayudan también en otro tipo para prevenir enfermedades, ¿verdad? Y también para prevenir lo que es el sobrepeso y la obesidad.
Ahora también en tiempo de pandemia que nos han inculcado tanto la higiene, esto es muy importante también a la hora de preparar los alimentos, la manipulación de alimentos es muy importante. A veces si nosotros no hacemos una adecuada manipulación de alimentos, podemos llevar a la contaminación ese alimento y obviamente ese alimento podría enfermarnos. Entonces hay que lavar muy bien las frutas y los vegetales. En el caso de que vayamos a picar, vamos a tratar de utilizar una tabla de picar para las frutas y otra tabla de picar para las carnes. No vamos a tratar de mezclar en una misma tabla o tenemos que lavarla súper bien para que no haya contaminación cruzada y un alimento pueda contaminar al otro y nos pueda llegar a enfermar. Entonces eso es un dato súper importante. También otro dato importante es que podemos modificar las recetas. Si por ejemplo tenemos un arroz con leche que nos gusta mucho el arroz con leche y que la receta es tal vez muy cargada en energía, con muchas calorías, podemos modificarlas. Entonces, por dicha ya hay en el mercado productos que nos pueden facilitar eso. Entonces, tal vez si trae muchísima azúcar, podemos variarla y usar un sustituto de azúcar, ¿verdad? Y esto nos va a permitir disminuir una gran cantidad de calorías y entonces vamos a ir haciendo ese cambio en el consumo diario. También podemos utilizar los alimentos que vienen reducidos en calorías o que son light. Entonces, de esa manera aportamos menos calorías también a la receta y terminamos comiendo siempre algo que nos ha gustado siempre. No necesariamente tenemos que eliminar alimentos. Y por último, las meriendas también tienen que ser placenteras. No necesitamos estar siempre en un puro pleito con la comida. La comida es algo normal, es algo de la vida, es muy rica. Necesitamos tener una buena relación con la comida. Entonces, dejemos de etiquetar a la comida como mala o buena. Aquí lo malo que tenemos nosotros principalmente es la cantidad en la que estamos consumiéndola y el poco ejercicio que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, si podemos comer una gran variedad de alimentos siempre y cuando mantengamos una porción que nos permita, ¿verdad?, mantener esa variedad y ese balance. Pero siempre es importante también tomar en cuenta algo que me guste, algo que de fijo yo sé que me va a gustar y que lo voy a disfrutar, porque es parte de la vida. Entonces necesitamos siempre sentirnos bien, ¿verdad? Siguiente. Ok, entonces ahora vamos a ver cuáles opciones de alimentos podemos introducir en las meriendas. Estos están agrupados, ¿verdad? Hicimos grupos de alimentos según los nutrientes que más aportan, etc. Y estos grupos también fueron estudiados en este estudio que yo les comenté de Elans, ¿verdad? Estudiaron cada uno de ellos porque son alimentos que están muy relacionados con la prevención de enfermedades. Si nosotros los incluimos en nuestra dieta, es más probable que disminuyamos el riesgo de padecer alguna de esas enfermedades. Entonces, por eso quise también compartirlo con ustedes y que veamos que de verdad podemos incluirlo en una merienda. Ahora les va a parecer un poco raro una leguminosa en una merienda, pero vamos a ver que sí se puede, ¿verdad? Entonces, el primer grupo que no debería de faltar, las frutas, nos van a aportar vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. Son súper importantes para el buen estado de nutricional, para prevenir enfermedades. Entonces, no debería de faltar. Es importante que ustedes vayan haciendo un análisis mientras yo voy comentándole de cada uno de ellos para que ustedes puedan decir, bueno, si yo no estoy consumiendo frutas todos los días, me está haciendo falta vegetales. Es importante para que hagan un análisis de cómo va su alimentación y cuáles necesitan ir incluyendo en este momento. Los vegetales, al igual que las frutas, nos van a aportar vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Y en el caso de las leguminosas, que esto pueden ser frijoles, garbanzos, lentejas, ¿verdad? Ese es el tipo de leguminosas. Estos nos van a aportar carbohidratos, proteína vegetal y fibra dietética. Entonces, todos estos alimentos son súper importantes porque nos van a ayudar a disminuir el colesterol. En el caso de la fibra es muy importante porque nos ayuda a atrapar el colesterol y que entonces no se nos suba, ¿verdad? El colesterol normalmente cuando lo consumimos, esta fibra nos va a ayudar a que disminuya su absorción. Además también nos va a ayudar a tener un sistema digestivo más saludable, va a ser alimento para la microbiota, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, tener un sistema digestivo y un sistema intestinal saludable, va a intervenir muchísimo en lo que es la salud en general. También las vitaminas y minerales importantes para lo que es el accidente cerebrovascular o hemorrágico, van a prevenir, ¿verdad? Van a prevenir también la diabetes y el sobrepeso. Entonces todos estos datos son súper importantes para que ustedes lo vayan incluyendo en las meriendas.
En la foto yo les puse para que ustedes vean cómo podemos hacer una merienda que tenga leguminosas, que suena un poco raro. Entonces ahí tenemos lo que es el hummus, ¿verdad? Entonces podemos tener un platito de hummus en el refrigerador y servirnos una porción, puede ser menos de media taza, más o menos, y picar apio y zanahoria y comerlo con eso. Entonces estamos haciendo una merienda súper saludable y bastante variada y diferente. El siguiente. Ok, otras opciones serían las nueces y semillas. Estas son súper importantes. Por ejemplo, tenemos que nos aportan grasas saludables. En este caso serían grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. En el caso de las grasas poliinsaturadas nos van a proveer de lo que son los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Estos ácidos grasos se les llaman esenciales porque nuestro cuerpo no puede producirlos. Entonces necesitamos consumirlos de algún alimento de forma externa, ¿verdad? Entonces por eso este tipo de semillas y de nueces son tan importantes. Además también nos van a dar minerales, fibra dietética y también antioxidantes. Entonces van a ayudarnos, igual que en el otro caso, prácticamente son las mismas enfermedades las que vamos a prevenir con todos estos alimentos. En el caso de los cereales integrales, acá es muy importante, no sé si ahorita ya ustedes están teniendo un cambio, ¿verdad? Pero pasarnos del pan blanco al pan integral nos puede favorecer muchísimo. La fibra dietética normalmente nos da más saciedad, por lo tanto nos va a ayudar a consumir menos alimentos en cada tiempo de comida porque nos vamos a sentir satisfechos más rápido, en lugar de lo que son los cereales refinados o blancos, que no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes se sientan a comer un baguette de pan blanco, prácticamente hay gente que se puede comer todo el baguette en el café, ¿verdad? Porque come, no se siente tan lleno. Pero un pan integral normalmente nos va a satisfacer antes, nos vamos a sentir más satisfechos, entonces no podemos comernos todo ese pan. Por eso también es que nosotros lo recomendamos y la fibra es la que nos está ayudando en esta función. En el caso del yogur, esto también es un alimento que podemos incluir en las meriendas, es súper importante, nos va a aportar carbohidratos, nos va a aportar proteína, también probióticos, que estos probióticos son microorganismos que van a colonizar nuestro intestino y nos van a ayudar a tener un equilibrio en lo que son las bacterias que tenemos nosotros en el intestino. Y todo esto está súper relacionado, ahora se está estudiando muchísimo la microbiota porque está muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, con la diabetes. Entonces, tener una microbiota saludable nos puede ayudar en muchísimas cosas. Entonces, el consumo de yogur nos puede también favorecer en este término. Y también el yogur nos va a aportar minerales como el calcio, ¿verdad? Importante para la salud ósea, principalmente. Y por último tenemos los pescados. En este caso, los pescados nos van a proveer de proteína, minerales, ¿verdad? Y también omega 3, que es el que les comentaba ahora. El omega 3 es de los alimentos que no deberían de faltar en la alimentación y de los alimentos que más nos hace falta consumir, porque no estamos muy acostumbrados a consumir pescado semanalmente. Se recomienda que al menos 3 veces a la semana comamos pescado para poder obtener los beneficios del omega 3. En ese caso, podríamos variar también incluyendo chía, por ejemplo, o linaza, que también nos va a aportar un tipo de omega 3. No es el mismo del pescado, pero podemos también nosotros en el metabolismo, alguna porción se puede producir este tipo de omega 3 de los pescados, entonces por ahí que podemos favorecernos, incluyendo también linaza y chía para la alimentación. En todo caso, es uno de los alimentos que se podría suplementar, ¿verdad? Es uno el omega 3 es de las cosas que más beneficios nos pueden traer. Es antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces está muy ligado también a lo que es el sobrepeso y la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria. También para lo que son fibromialgia y otros tipos de enfermedades que son inflamatorias, el omega 3 nos puede ayudar muchísimo para prevenir algunas de estas crisis. Entonces, estos son los alimentos que nosotros recomendamos, ¿verdad? Y según el estudio ELAN, se ha visto relacionados todos estos en lo que es la prevención de muchísimas enfermedades. Entonces, la idea ahí es coger cada uno de ellos y tratar de lograr hacer una mezcla de alimentos que podamos incorporar tanto en las meriendas como en la alimentación del día, ¿verdad? Porque en realidad todos estos nos sirven para el almuerzo, la cena y para el desayuno. Entonces, tratemos de irlos incorporando un poquito más para ir mejorando también todo el estado nutricional y la prevención de enfermedades.
¿Listo? Ok, ahora sí, vamos a hacer unas recetas. Hoy traemos 3 recetas para que ustedes también puedan, de hecho ahora al inicio Carolina les comentaba sobre unos premios que tenemos, ¿verdad? Entonces para que ustedes las hagan, nos manden cómo les quedó la receta y ahí luego van a escoger el ganador. Son recetas muy simples, bastante sencillas, ¿verdad? Porque la idea no es tampoco tener que ponernos a cocinar un montón, pero para que ustedes también tengan opciones de meriendas diferentes y no recurramos siempre a los paquetitos que a veces no nos van a aportar mucho. Entonces, tenemos la primera receta que se llama bocaditos de mango. Vamos a buscarla acá. No sé si ustedes pueden ver bien en la pantalla los ingredientes. Yo se los voy a ir mencionando. Tenemos que en esta receta vamos a incluir media taza de almendras. Recuerden que es una de las recomendaciones que pusimos, ¿verdad? Las almendras tienen mucha grasa monoinsaturada y poliinsaturada, entonces es bastante saludable. Vamos a incluir también media tacita de mango. Acá la tenemos. Vamos a incluir también cuadritos de mango y coco rallado para darle un poquito también de textura y hacerlo un poquito más sabor y más rico, ¿verdad? Y por último vamos también a tener 2 sobres de natubia, que es un sustituto de azúcar, ¿verdad? Que no tiene calorías y que además está hecho con stevia, que es una planta que es natural y que tiene muchísimos beneficios para la salud. Ya sabemos que es natural, entonces por ahí nos puede dar un poquito más de tranquilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta receta? Aquí podemos ir viendo la preparación. El primer punto es triturar las almendras en pedacitos muy pequeños. Yo ya lo traje listo para que no atrasamos muchísimo. No sé si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Están bien pequeñitos. Lo que ustedes pueden hacer también es comprar la almendra en hojuelas y las majan un poquito más. Entonces así ya las tienen más pequeñitas. Luego vamos a procesar media taza de mango hasta hacerlo como un puré, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo esta maquinita, es un mini procesador, es súper fácil, y lo que vamos a hacer es agregar el mango acá. Y con esto vamos a procesar. Ustedes lo pueden hacer en licuadora, lo que pasa es que en licuadora se un poquito líquido. ¿Ok? ¿Lo pueden ver bien ahí? Aquí ya está como más procesado. Vamos a pasarlo al recipiente. En el tercer punto de la receta, ahí nos dice que vamos a mezclar las almendras molidas con el puré de mango y el sobrecito de natubia. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a mezclar bien. La idea es que quede como húmedo. Sí, Gabriela. Sí. Por acá nos pregunta, pues, de un participante de la charla que le gusta mucho el mango, nos comenta, pero que si se puede sustituir por alguna otra fruta de temporada, por moras o fresas. Sí, claro. De hecho, la idea es que nos quede como un puré. Ustedes la idea es hacer el puré de la fruta y lo mezclan con las almendras, porque de hecho eso es algo muy importante, utilizar frutas de temporada, ¿verdad? Porque eso obviamente va a disminuir el desperdicio y vamos a colaborar también con lo que es la parte ambiental. Entonces sí, ese dato es súper importante. Nos falta nada más, dice que son 2 sobrecitos de natubia. Esto es para ponerle un poquito de sabor. Ustedes pueden medir también, si les gusta menos dulce, entonces le agregan menos. Y mezclamos otra vez para que todo quede bien uniforme. Ahí abajo ustedes pueden ver, bueno, yo creo que ya quitaron, ¿verdad? De la receta.
Cada una de las recetas, de hecho, el que quiera el recetario me puede escribir al correo electrónico. Ahora al final yo les puedo dar mis datos o pueden entrar a la página de Facebook de Nutristilos y ahí también me pueden contactar y yo les hago llegar el recetario. Esta receta nos va a aportar, o vamos a lograr 6 bocaditos de mango y cada uno nos va a aportar 65 calorías. Entonces es bastante bajo en calorías, ¿verdad? Y me va a aportar 1,2 gramos de fibra, que es algo muy importante en estos casos de incluir. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es envolver los cuadritos. Recuerden que teníamos unos cuadritos por aparte. Y vamos a irlos envolviendo con esta mezcla que ya hicimos. Entonces vamos a cogerlo con la mano. Obviamente siempre la manipulación es importante, manos bien limpias, ¿verdad? Y todo lo que necesitamos para que el alimento quede súper bien sano. Entonces vamos a ir haciendo como unas bolitas y luego lo vamos a pasar en el coco. Lo vamos a envolver y ya el coco como que me ayuda a que la bolita quede mejor formada. ¿Ves? Entonces queda así. ¿Lo ven? Me cuentan si no ven algo para acercárselos más. Voy a pasarles, yo voy a hacer ahorita solo uno para que no dé tiempo, pero ya yo les tenía listos otros que había hecho antes. Aquí están. Así quedan. Cuando ya los tenemos listos, los podemos o congelar o refrigerar. Entonces, para que lo tengan ahí como una opción de merienda en el refri, nada más pasamos y nos comemos uno. Para una dieta de 2000 calorías, el 10%, ¿verdad? Podemos consumir. Entonces, con unas 3 bolitas logramos hacer más o menos esas 200 calorías que necesitamos en una merienda. Entonces, al final tampoco es que es tan poquito, son 3 bolitas de estas que es bastante. No sé si tienen alguna duda con esta receta. Gabriela, preguntan ¿Sí? por el chat, la compañera Melissa dice que si le podría decir cuál es la porción correcta de un almuerzo o cena que contenga ceviche y con qué acompañarlos. Ok, bueno, las porciones son muy individualizadas porque va a depender de la cantidad de calorías que consuma cada persona. Entonces sería difícil decirle cuánto es la cantidad, ¿verdad? Pero normalmente con que tenga más o menos unos 90 gramos de pescado, más o menos es una tacita, media tacita más o menos, eso podría funcionar bastante. Pero siempre es importante que sea personalizado dependiendo de cada persona porque hay personas que pueden consumir más cantidad y otras no tanto. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Con qué se podía acompañar, me parece? Sí, ¿con qué se podría acompañar en caso de pescado, ceviche? Ok, bueno, en el caso del ceviche, perfectamente se puede acompañar con galletas soda, que así es como lo sirven, o con patacones, no hay ningún problema, las harinas no son malas, las harinas no son las que engordan, es la cantidad en que lo consumimos. Entonces, perfectamente podemos acompañarlo con unas galletitas, se puede acompañar también con algún vegetal, si es lo que les gusta, ¿verdad? Pero no hay problema con que sean harinas, más bien las harinas es de los nutrientes que más tenemos que consumir nosotros porque son los que nos van a dar mayor fuente de calorías y son los que vamos a utilizar normalmente en el día, ¿verdad? Que nos van a dar esa energía que necesitamos. Entonces no le tengan miedo a los carbohidratos, nada más escojámoslos bien, que tengan bastante fibra, que sean más integrales que refinados y lograr hacer un buen balance entre todos los alimentos, pero no le tengan miedo a lo que es los carbohidratos. Ok, con esta receta todo bien, todo claro. Pasamos a la que sigue. Sí, al parecer todo claro. Muchas gracias, Gabriela. Pasamos a la que sigue entonces. Perfecto. Esta que sigue es mi preferida, a mí me encanta. Ojalá la puedan hacer de verdad porque es súper rica. Y la que sigue es, a ver,
el smoothie bowl de piña. ¿Ok? Entonces, en este vamos a necesitar, vamos a ver, un cuarto de taza, perdón, 2 rebanadas de piña congelada, que yo la tengo ya lista, ¿verdad? Congelada. También vamos a necesitar un cuarto de taza de yogur, jugo de piña natural, yo lo tengo acá. Bueno, la cucharadita de chía es para el final y sobres de natilla. Y además vamos a necesitar también un cuarto de taza de piña, yo lo tengo por acá. Fresas. Y bueno, acá dice que kiwi, pero yo no conseguí kiwi, entonces le vamos a poner mango. Y eso es algo que quiero que ustedes vean también. Cuando en alguna receta ustedes no consiguen alguno de los ingredientes, se puede variar y perfectamente puede salirnos igual de ricas. Obviamente este valor nutricional que ven ustedes ahí en la pantalla está tomado en cuenta con el kiwi, entonces no aplicaría si cambiamos algún otro ingrediente. Pero bueno, lo tomemos. Gabriela, de hecho, por acá en el chat sí hacen la consulta de que con qué otras frutas se podrían hacer, por ejemplo, la receta anterior, la de mango, o esta otra de piña, para que no cambie demasiado ¿verdad? Las calorías y... Bueno, normalmente las calorías sí pueden variar dependiendo, no le podría decir exactamente cuál va a quedar igual de calorías, pero en cuanto a nutrientes, prácticamente son frutas y nos van a aportar muchísimos nutrientes, entonces no tengan tanto miedo en cuanto a las calorías. Como les dije, en el de los bocaditos de mango es cuestión de que sea una fruta que nos dé una textura parecida al mango, ¿verdad? Por ejemplo, que de verdad podamos hacer como un purecito. La manzana podría servir, pero tendría que ser una manzana bastante madura. Podría servir tal vez como el durazno o el melocotón, ¿verdad? Entonces es cuestión, la verdad, para ser sincera, yo solamente lo he hecho con mango, nunca he hecho pruebas con otra fruta, pero más bien sería muy bonito que ustedes hagan las pruebas y nos pasen también para ver cómo les queda. Entonces ahí podemos ampliar también las opciones para los demás. Entonces que lo compartan más bien, sería buenísimo. Claro, más bien así entonces innovamos en otras recetas y Exacto, participamos, ¿verdad? También. exacto, y nos dan más ideas y a los compañeros que están también ahí, ustedes les pueden recomendar hágalo con piña, y entonces ahí vamos teniendo otras opciones. Ujú. Voy a hacer, También, perdón, Gabriela, también nos pregunta Luz que cuánta avena se puede consumir y si se puede con leche de almendras. sí se puede, nada más recuerden que la leche de almendras no es lo mismo que leche, es una bebida de almendras, ¿verdad? La correcta forma de llamarlo es así, bebida de almendras, y que no nos va a aportar exactamente la misma cantidad de proteína ni la misma cantidad de otros nutrientes porque es vegetal. Entonces, a veces también hay que tener cuidado porque muchas veces para que sepa bastante bien le agregan muchísima azúcar. Entonces, tener cuidado con el tipo de bebida de almendra que van a seleccionar, pero sí se podría perfectamente. En cuanto a la porción, como les decía, eso va muy ligado a la cantidad de calorías que tiene que consumir cada persona, así que es bastante personalizado, pero normalmente vienen siendo 2 cucharadas o un cuarto de taza más o menos la porción. Y la avena es un alimento súper bueno porque nos va a aportar muchísimos nutrientes, antioxidantes, nos ayuda muchísimo para lo que es el colesterol, entonces si lo pudieran incluir sería buenísimo. Esta receta que vamos a hacer ahorita, podemos variarla con mora, por ejemplo, ustedes pueden congelar la mora y luego la hacen exactamente igual, que también puede quedar bastante rica, la podemos hacer con fresas congeladas, en realidad la idea es que la fruta esté congelada para que nos dé la textura que vamos a necesitar. Voy a mover la licuadora por acá, voy a hacer ruido, entonces para que no se asusten, lo tenemos que hacer con licuadora. Yo les recomiendo que la fruta congelada la pongamos en cuadritos para que cuando no nos cueste tanto a la hora de licuarlo, para que no dure tanto, porque tampoco la idea es licuar y licuar porque no queremos que se haga fresco, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bueno, en la preparación, el primer punto, congelar las rebanadas de piña. Luego, cuando ya las tenemos congeladas, vamos a licuarlo junto con el yogur para lograr una textura de helado, más o menos. Entonces, aquí va el yogur. Nos pregunta un compañero, Saúl,
que cómo hace para medir las porciones de frutas cuando no tiene con qué pesarlas, o, ¿verdad? Si Normalmente, sí, Ujú. normalmente lo que usamos son medidas caseras, por ejemplo, tazas, cucharadas, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy sencillo, es muy fácil de conseguir, lo venden en todos los supermercados. Entonces, lo que hacemos es que picamos. Yo, de hecho, para hacer todo esto, lo que hice fue que piqué. Por ejemplo, aquí hay un cuarto de taza de fresa. Lo puse en una tacita medidora del cuarto de taza y ya yo sé que aquí me está aportando lo que necesito. Ok, vamos a licuar entonces. Voy a hacer ruido. Aquí es importante estarlo moviendo porque a veces se nos queda un poquillo pegada la fruta, como está tan dura, porque está congelada. Entonces necesitamos estar ayudándonos con eso. Otra de las preguntas que nos hacen, Gabriela, que cuáles podrían ser las frutas más recomendadas para hacer este tipo de meriendas. Esta. Sí, esta, o bueno. Ok, en realidad entre más variedad le dé usted a la alimentación, mejor porque vamos a obtener más nutrientes. Entonces pueden escoger todas las frutas de temporada que hayan y también probar. Yo como les decía, con esta podemos hacerlo con moras, podemos hacerlo con fresas, con mango incluso, ¿verdad? La idea es que esté congelado, pero siempre aprovechemos las que estén de temporada para que de verdad podamos también contribuir un poquito en el tema de la alimentación sostenible, que es cuando cuidamos también el medio ambiente por eso. Entonces reducimos la pérdida de desperdicios. Voy a hacer un poquito más. Recuerden que tenemos que agregarle también la cucharada de jugo de piña. De hecho, de la misma piña, si ustedes la pican, ahí va saliendo siempre un poquito de jugo. Entonces lo pueden aprovechar. Yo creo que ya está. Okay, entonces en una tacita, que se me hizo, aquí está. En una tacita vamos a poner, vean que no está líquido, está espesito, como un helado. Okay, esto sirve para 2 porciones, entonces yo lo agregué todo para que ustedes lo puedan ver, pero esto no sirve para hacerlo para 2 personas, entonces aquí está completo. Normalmente deberían de distribuirlo en 2 platitos. En este momento también hay que agregar, vamos a ver, los sobres de natilla, que dice que son 2 para darle un poquito de sabor dulce. De verdad que esta receta es deliciosa, de verdad ojalá la puedan probar porque queda súper bien. Y igual que la vez pasada, ustedes pueden agregar primero un sobre, mezclan, prueban y luego le agregan el otro si ustedes sienten que es necesario. Mezclamos para que quede bien mezclado el dulce en toda la mezcla. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a poner los pedacitos de fresa. Esto es para 2 recetas, recuerden, yo es que traje un recipiente un poco grande, entonces lo voy a poner todo acá, pero entonces ustedes lo van a distribuir en dos recipientes. Y además queda súper bonito. Aquí ustedes, como ven ahí en la receta, es opcional ponerle también chía, podemos ponerle linaza, podemos ponerle almendras, como un topping. Entonces esto también lo puede hacer como con una textura un poquito crujiente y se podría saber bastante bien.
Y aquí agregamos todas las frutas. Claro, con el kiwi queda muy bonito porque queda de 3 colores. Entonces también eso más que todo para los niños, ¿verdad? Cuando queremos fomentar que coman meriendas saludables, entonces todas estas cositas les ayuda bastante para fomentar el consumo. Y entonces podemos espolvorear un poquito de chía, ¿verdad? Apenas unas semillitas, puede ser una cucharadita, bueno, ahí dice que es una cucharadita. Yo no lo voy a hacer tan medido, pero ustedes, para que les quede exactamente en las calorías que dice, entonces vean qué rico que se ve esto. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí lo vemos. Muchas gracias, Gaby. Este es súper rico, de verdad, pruébenlo. Bueno, en realidad todos son muy ricos, pero es que este es mi preferido. Sí, por acá comenta Sofía que también, que ella lo hace con yogur de piña coco y que entonces esa receta ella piensa que debe quedar deliciosa porque queda como una piña colada. Sí, claro, también le podemos agregar también coco rallado arriba y también da ese saborcito de piña colada. El yogur es muy importante. El yogur que se usa es yogur natural, que no tiene sabor y no tiene grasa, y tampoco tiene azúcar. Entonces esto sí es importante a la hora de hacerlo porque no, así nos varía el sabor de la fruta, ¿verdad? Es exactamente la fruta que vamos a agregar es la que nos va a dar el sabor. Vamos con la siguiente. Me la puede proyectar, la siguiente recetita. Y ya la última. Galletas de almendra y banano. Ajá. Ok, aquí necesitamos 3/4 de taza de almendra. En este caso, la almendra sí tiene que ser más fina, porque esto es lo que queremos hacer es como una harina. Entonces vean acá, esta yo la trituré con este mismo, el que usé para el mango, recuerdan, el procesador. Yo en ese también procesé esta almendra para que quede bien finita, lo pueden hacer también en licuadora, pero la idea es hacer como una almendra. Entonces necesitamos 3/4 de taza de almendra, una taza de avena en hojuelas, vamos a necesitar 3 bananos criollos, acá están, una cucharadita de vainilla, acá está la vainilla, y un sobre de naturo. Entonces este lo vamos a poner por acá y vamos a hacer entonces, vamos a iniciar con esta. Ahí le pusimos galletas de almendra y banano, pero es que a mí me suena más como a barrita, porque no son tan crujientes, sino que son como más suavecitas, como más tipo barra. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que si no les queda crujiente, no es que le hicieron mal, es que así es la receta, es suavecita, ¿verdad? Entonces, bueno, importante, antes de iniciar, vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Esta parte la vamos a omitir, ¿verdad? Porque no hay tiempo ni vamos a poder hacerlo así. Luego vamos a majar los bananos en un recipiente. Vamos a ponerlos por acá. Y como pueden ver, tampoco necesitamos utensilios muy sofisticados para hacer estas recetas. En realidad todo lo podemos hacer bastante fácil. No necesitamos nada diferente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es majar los bananos. Podemos hacer con un tenedor o con que ustedes se sientan más cómodos. Lo que queremos hacer es como un puré de banano.
Ven, ya tengo el puré listo. Prácticamente. Y vamos a agregarle entonces la cucharadita de vainilla para darle un poquito de sabor. Ustedes pueden usar vainilla oscura o vainilla clara, lo que ustedes prefieran. Obviamente la oscura le va a cambiar el tono, pero entonces nos van a quedar como viene en la foto, ¿verdad? Oscuritas, como cafecitas. Mezclamos bien para que quede todo bien uniforme. Nos pregunta doña Luz que si también le puede agregar pasas a las galletas, bueno, a las barritas. Sí, sí, claro que sí. Todo lo que cambiemos va a cambiar también el valor nutricional, pero sí se puede, queda perfecto. Y le da como otra consistencia, yo creo que puede quedar muy rica, más bien si las hace así, nos pasa la receta. Nos fotos. Ok, luego dice que vamos a moler las almendras, que bueno, esa parte ya la hicimos. Vamos a reservar un cuarto de taza de almendras, yo ya la tengo aparte también. Y lo vamos a mezclar la avena y el cuarto de almendras con el banano. Entonces, vamos a agregar esto. Mezclamos un poquito. Y también las almendras. Todo se mezcla bien. Y una vez que ya está todo bien mezclado, que no haya pedacitos secos como de almendras o de avena sueltos, sino que todo está bien incorporado, entonces empezamos a hacer bolitas. Vamos a ponerlo en este platito. Agarramos un poquitito y hacemos bolitas. El tamaño pues va a depender de cuánto. En teoría deberían de salirnos 12 galletas, entonces deberíamos de hacer 12 bolitas, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlas en el platito y vamos a aplastar para que vaya tomando como forma de galleta. Y esto, ya cuando tengamos varias, las llevamos al horno. ¿Verdad? Entonces aplastamos. Y quedaría así. Entonces ya, una vez que lo tengamos así, sí es bueno que cuando lo vayan a llevar al horno, le pongan un poquito de grasa al recipiente donde lo van a hornear, estas como de pizza o bandejitas, ¿verdad? De aluminio, para que no se peguen. Normalmente no se pegan, pero para evitar, ¿verdad? Luego de que ya está horneado, o bueno, también este paso puede ser antes de hornear, nosotros lo pusimos después, pero también queda bien si lo hacemos antes. Entonces es más a gusto de ustedes. Lo que vamos a hacer es que el cuarto de taza que habíamos reservado de almendras lo vamos a mezclar con una tubia, con el sobrecito, ¿verdad? Lo mezclamos bien. Y esto nos sirve para espolvorear encima de la galleta y darle un poquito más de sabor. Son galletas que son bastante simples, no tienen demasiado sabor, nos van a quedar súper dulces. Entonces esto nos ayuda a darle ese poquitico de sabor y las espolvoreamos encima. Puede ser antes o después de hornear. Es decir. Y entonces esas galletitas nos quedarían así. Por ejemplo, esta ya está horneada.
Está un poquito más pequeña, pero bueno, aquí están todas las galletitas que yo hice antes, para que ustedes lo tengan ahí a mano. Esta, por ejemplo, el tamaño de la porción es una galleta y una galleta me va a aportar 81 calorías. Entonces, con 2 galletitas más o menos cumplimos, digamos, si tenemos una dieta de 2000 calorías, con 2 galletitas aproximadamente cumplimos con la porción que les decía del 10%. Entonces, por ahí, en realidad 2 galletitas con un tecito o con un cafecito nos queda súper bien. Estas son las recetas que yo tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, no veo preguntas. Sí, por ahí había quedado como una consulta muy válida porque hay personas, bueno, habemos gente que no tenemos estas tacitas, ¿verdad? Para medir un cuarto de taza, un tal. Y entonces tal vez unos aproximados que yo sí tenga en mi casa, no sé, una taza de café o de estas grandes o tal, que yo pueda más o menos hacer como un aproximado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, es un poco difícil porque tendría yo que ver cuál taza tiene usted en su casa, ¿verdad? Pero normalmente, vamos a ver, en una tacita como esta, ¿verdad? Entonces esta puede ser una taza, casi, ¿verdad? Entonces, ven que es como una dulcerita de las que usamos para postres. Ajá. Una taza. Claro, perfecto. Bueno, aquí le agradecen, que muchas gracias, que esas recetas, esas propuestas de recetas están muy buenas. Las tazas de medida se consiguen en todas partes y son muy baratas, dice doña Sara. Son baratísimas, pueden andar como en 1000 colones, un set de tacitas, hasta yo las he visto en Palí, bueno, en todos los supermercados, en Pequeño Mundo, en todo lado venden. Claro. Y es mucho más fácil hacerlo así que hacerlo pesado, porque si comprar una báscula de cocina sí es más carito, ¿verdad? Y como que es más, se lleva más tiempo pesando que midiendo con tacitas. Ya luego uno, cuando tiene más experiencia, después usted en su misma taza de tomar café, usted puede decir, bueno, hasta aquí llega la media taza, ya yo sé más o menos hasta dónde, entonces ya lo hace a ojo, ¿verdad? Pero al principio sí es mejor utilizar medidas para que nos quede mejor, porque vamos a empezar con un sesgo. Cuando nos damos cuenta, empezamos con media, con la taza a la mitad, y empezamos a agregarle más, y cuando nos damos cuenta ya está la taza llena y ya se nos olvidó cuánta era la porción de la receta. Entonces, recuerden que la idea es mantener porciones, no comer más de la cuenta, entonces por eso las tazas medidoras nos podrían ayudar un poquito. Claro que sí. Y bueno, voy a compartir ya por último la pantalla para que les quede por ahí el contacto tuyo, Gabriela, a todos los que están ahorita participando de la charla. Que les invitamos, ¿verdad?, a realizar estas recetas saludables y que, bueno, y que también tengamos un cambio de vida en nuestras casas, ¿verdad?, y con nuestras familias. También les invitamos a participar. Tal vez hoy, digamos, les queda muy difícil ir ahorita y ponerse a hacer la receta, ¿verdad? Para hoy, pero entonces démosles tiempo de aquí al viernes a todos los que quieran, pues hacerse una meriendita saludable y implementar una de estas recetas que nos dio la licenciada Gabriela. Ya sea personalizarla o como gusten, ¿verdad? Y que nos manden los videos y las fotos de aquí al viernes al mediodía y entonces a partir del viernes podemos darle un premio a los primeros lugares, a los más creativos que quisieran ya empezar a implementar estas recetas ya en su diario y ahí en sus casas. Igual no sé si ya les dieron la información de cuáles son los premios que tenemos. Yo aquí tengo uno para que lo puedan ver. Es una bolsita de Natuvia. Natuvia nos está mandando este obsequio para los que nos participen. Vean qué bolsa más grande y esta trae producto. Por ejemplo, vamos a buscar. Tenemos una cajita de Natuvia para que también los que no la han probado la prueben.
Bueno, vean qué buena idea. Aquí la Tubia nos mandó las cucharitas medidoras. Ya por lo menos no tienen que comprar cucharitas. Y también vienen otros, una Tubia, ¿verdad? Que es el granulado y el líquido. Entonces ahí tienen para que ustedes empiecen a probar también y puedan hacer modificación de recetas. Entonces, que participen, se pueden ganar eso y también una valoración nutricional tenemos, ¿verdad? Claro, súper buenos premios, entonces los invitamos a participar y también de parte del consejo por ahí también tenemos unos premios más para, para los premios de consolación, ¿verdad? También, para los que también quieran participar. Están muy buenos los premios y está muy bueno lo que estamos haciendo por nuestra salud, ¿verdad? Principalmente. Entonces, creo que, bueno, que nos queda agradecerle a Gabriela Cartín de Nutristilos por estas recetas tan delis que nos acaba de dar, ¿verdad? De estas ideas tan buenas que nos acaba de brindar y esperamos que muchos de ustedes se queden con esas ganas de ir a cocinar después de esto. Muchas gracias, Gabriela. No, muchas gracias a ustedes más bien y a los que estuvieron aquí escuchándonos. Ojalá que de verdad le pongan en práctica todo lo que vimos y que, ¿no? Que estén muy bien, que sigan con estas etapas de la pandemia cuidándose mucho. Y no solo en la parte del distanciamiento y usar mascarillas, sino también en la parte de la alimentación para que no se nos vea tampoco afectada esa parte. Claro que sí, entonces a movernos también, ¿verdad? Un poquito, hacer algún tipo de rutinas de ejercicio, las pausas activas, los invitamos a participar también en el reto de las pausas activas. Y muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo. Muchas gracias, Gabriela. Que tengan una linda tarde y buen provecho también. Igualmente, hasta luego.